¿Cómo les ha ido en este mes de la Biblia? ¿Si han estado así súper estudiosos de la palabra de Dios? Bueno, tratándose de la Biblia, hay muchas personas que sencillamente no la entienden y sacan interpretaciones acordes a su propio parecer, porque de alguna manera no entienden de manera general de qué es que habla la Biblia. Usted agarra una Biblia y en la Biblia usted encuentra demasiados temas. La Biblia habla de todo. Entonces, en una tan grande cantidad de temas aparentemente separados, la gente sencillamente se toma la libertad de sacar los versículos, de sacar los pasajes y decir, interpretarlos lo que para ellos es, y sacarlos fuera de su contexto, le dan el sentido que les parece. Pero no sucede así con la Biblia, no se puede hacer así con la Biblia. Cuando nosotros vamos a la Biblia, desde Génesis, que es el primer libro, hasta Apocalipsis, que es el último libro, toda la Biblia habla de un solo tema. Hay un único propósito revelado de parte de Dios a lo largo de todos los pasajes de la Biblia, y hablan y se centran en un único personaje en las Escrituras. Hoy alisten sus Biblias, vamos a ver más versículos hoy de los que normalmente estudiamos en cualquier reunión de estas, porque es importante para que entendamos cuál es ese mensaje central y el personaje central, y vamos a ver pasajes de toda la Biblia, ¿sí? ¿Cuál es la intención? Que de aquí en adelante, teniendo mayor claridad respecto del tema central de la Biblia y del único personaje, el personaje central de las Escrituras, cuando vengamos a la Biblia, no podemos separar cualquier cosa que estemos leyendo de ese mensaje, de ese propósito, de ese personaje, ¿sí? Es absolutamente clave. Entonces, vamos directamente los invito a Juan, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, y vamos a darnos cuenta de una vez cuál es ese personaje. De pronto algunos de ustedes ya lo saben. Juan 5:39, ¿qué dicen sus Biblias? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice el pasaje? ¿Qué dice Jesucristo? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo, Jesús, es el personaje central de todas las Escrituras. En este pasaje Jesús está hablando con los judíos y les dice: ustedes leen las Escrituras. Acordémonos que hasta este momento de la historia, cuando está Jesucristo, no existía el Nuevo Testamento. Cuando dice las Escrituras, era pues la ley y los profetas, era el Antiguo Testamento. Entonces le dice: cuando ustedes van a la Biblia, cuando van al Antiguo Testamento, ustedes van a buscar la vida eterna, cómo alcanzar, cómo estar con el Señor, con Dios por la eternidad. Y Jesucristo les dice: pero cuando ustedes van a la Biblia, al Antiguo Testamento, ustedes se dan cuenta que el Antiguo Testamento habla de mí por todas partes. El Antiguo Testamento me apunta a mí. La salvación y la vida eterna, el Antiguo Testamento dice que solamente la encuentran en mí. Aquí nos habla de cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito central que trata toda la Biblia? La salvación, la redención del ser humano, la reconciliación del hombre con Dios. Ese es el mensaje central de todas las Escrituras. Ahora bien, cada vez que nosotros leemos la Biblia, usted en la Biblia encuentra cualquier cantidad de mandatos, promesas, ilustraciones, historias de vida. Todo lo que leemos en la Biblia está íntima, estrechamente vinculado. Nada sucede aparte del cumplimiento de este propósito de Dios. Que usted lee la historia de Ruth, que usted lee la historia de David, que usted leyó a cualquier historia, Daniel o cualquier profeta, cualquier cosa, cualquier personaje, cualquier suceso de las Escrituras está amarrado al propósito de Dios de la salvación de nosotros los seres humanos.
y este propósito haya su cumplimiento en Jesucristo, que es el personaje central al que apuntan todas las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, como lo vamos a ir viendo. Entonces, no podemos leer la Biblia por fuera de este propósito de Dios. Cuando lo hacemos, pensamos que Dios está a nuestra disposición como un genio para cumplirnos nuestros deseos, y entonces queremos la prosperidad que tuvo Abraham, y queremos la bendición que tuvo David, y queremos el poder que se manifestaba en Elías, pero no nos damos cuenta que todas esas cosas, esas características que tuvieron esos personajes, las tuvieron, las vivieron porque Dios tenía un propósito que cumplir para lograr su propósito general de la salvación del hombre. Entonces, venimos a la Biblia a buscar sabiduría, dirección, aliento y de todo, pero normalmente la gente viene a la Biblia pasando por alto este propósito y el personaje principal, que es Jesucristo, y tratamos de sacar esa verdad y me dicen: Dios, ¿qué quiere Dios conmigo? Pero más bien la pregunta tendría que ser, ahora que estamos entendiendo esto mejor, ¿qué quiere? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuál es su propósito de Dios? ¿Y cómo yo encajo en el panorama actual dentro del plan y propósito de Dios? Porque Dios no está para cumplir mis propósitos, Él está para cumplir sus propósitos y me incluye a mí dentro de ellos. Dice Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿a través de quién habló Dios muchas veces y mucho tiempo? Por medio de los profetas. Ahora nos dice, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Póngale cuidado a lo que sigue. A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué tal este pasaje? Dios siempre ha estado comunicando sus planes. Dios siempre ha comunicado su propósito. Siempre Dios se ha revelado al hombre para que sepamos qué es lo que Él quiere lograr en el mundo y en nosotros. Y entonces dice, ahora en estos tiempos lo revela con total claridad a través de Jesucristo. Pongamos que en el Antiguo Testamento había como una sombra. Dice que era una sombra, eran todas esas profecías y todas las cosas, como que no era claro, como que no lo veían, estaba como con un velo. Pero en Jesucristo ya está totalmente revelado, totalmente claro todo el panorama. Y nosotros hoy en día tenemos la facilidad de poder entender todo el panorama completo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fíjense que el versículo habla de Jesucristo en términos de pasado y de futuro. Es lo que dice el último versículo allí: a quien constituyó heredero de todo. Pues está hablando del futuro. Jesucristo va a recibir todas las cosas. Y esto lo complementan otros muchos versículos a través de la Biblia. Pero miren también lo que dice: por quien asimismo hizo el universo. Nos lleva al comienzo de todas las cosas. Jesucristo estaba en el principio. El universo fue creado por Jesucristo y nos lleva al final en Jesucristo, donde todas las cosas son de Él, en Él y para Él. El pasado y el futuro están en Jesús. Y todo lo que está en medio, ¿será que no? Está en Jesús también. Dice Efesios 1, versículo 9 y 10: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es lo que nos está diciendo, cuál era el propósito de Dios, lo que Dios se había trazado desde mucho antes y había puesto una fecha para que cuando llegara ese momento en Jesús iba a darse la reconciliación con el hombre.
Y cuando se dé el momento, en Jesús van a ser reunidas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Por eso dice las profecías que aún no se han cumplido, que Dios va a recoger cielo y tierra, así como un rollo, va a recoger las estrellas del universo, los planetas, todo, y dice que después de eso va a volver a hacer nuevos cielos y nueva tierra en Jesucristo. Entonces el plan de Dios es claro y Dios lo revela y lo manifiesta en toda la Escritura. Todo se cumple en Jesús, todo el plan y todo el propósito de Dios únicamente en Jesús. Todo empieza en Jesucristo. Entonces veamos Juan capítulo 1 versículo 1. Ustedes van a leer ahí una palabra. Bueno, leámoslo. ¿Lo tienen ya en sus Biblias? Búscanlo por favor. Juan capítulo 1 versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Yo les quiero pedir que pongan atención a la palabra Verbo. ¿Con qué inicial está? ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Está con mayúscula. ¿Por qué? Ustedes saben que está hablando de una persona, de Jesucristo específicamente. Si miramos el versículo 2, lo complementa. Miren, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora miren la conjugación del versículo 3, está hablando de la misma persona, pero dice ahora todas las cosas por Él, refiriéndose a una persona, Él con tilde en la E. Todas las cosas por Él. ¿De quién está hablando Él? Él, la palabra. Si seguimos leyendo un poquito el contexto, nos damos cuenta que está hablando clara e indiscutiblemente de Jesucristo. Ahí los invito a que lo sigan leyendo para este versículo 14, algo así, que habla donde dice claramente, y se hizo carne y habitó entre nosotros y le conocimos como el Hijo. Bueno, está hablando de Jesucristo. La palabra que se traduce allí como verbo es el griego logos. Y se traduce como palabra. Otras versiones ustedes lo ven como la palabra. Leeríamos: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por eso en otras palabras, en otras partes de la Biblia encontramos a Jesucristo como la palabra. Jesucristo es cuando leemos la Biblia estamos con Jesucristo, conociendo directamente a Dios, y lo hablábamos hace unos días atrás. Ahora bien, miren lo que dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si nos vamos a Génesis 1, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. ¿Cómo creó Dios todas las cosas? Ustedes leen esos versículos, y todas las cosas llegaron a existir por la palabra. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Cuando vamos a la Biblia, encontramos a Jesucristo desde el capítulo 1. Está Jesucristo, versículo 1, en la creación del universo. Está Jesucristo. Todo empieza en Jesucristo y termina en Jesucristo, como lo vamos a ver. El último versículo de toda la Biblia nos habla de Jesucristo. No podemos nosotros. Aquí empiezan a aterrizar un poco pasajes como el de Juan 15, cuando dice Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Porque es que es absolutamente todas las cosas, cualquier promesa, cualquier bendición, cualquier palabra que tú encuentras en la Biblia, haya su cumplimiento en Jesucristo. Tú no puedes recibir las promesas y las bendiciones de Dios si no estás en Cristo. Y estar en Cristo no es creer en Él, es permanecer en Él, una comunión íntima con Él. Dios creó todas las cosas. En el Génesis entonces está Jesucristo creando todas las cosas allí, la palabra activa en la creación. Y dice Dios cuando terminó que todo era bueno. Y ustedes conocen la historia que sucedió después. Llegó la serpiente, engañó a la mujer, comieron del fruto que Dios había prohibido y cayeron en pecado. Con este pecado
pecado entró la condenación a toda la humanidad. Estoy hablando de Génesis capítulo 3. Desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, yo los invito a que vayamos. Ahí está hablando Dios, yo diría con claridad lo vemos hoy, ¿cierto? Adán escucha estas palabras y queda como que, ¿qué será lo que va a hacer Dios? Hoy nosotros miramos para atrás y entendemos claro de qué está hablando. Recordemos que la Biblia, la revelación de Dios es progresiva. Entonces las primeras cosas que se conocían de Dios eran, Dios estaba revelando poco a poco al ser humano. Para nosotros es mucho más fácil, pero para ellos era un poco más dispendioso. Dice Génesis 3:15, Dios revelando su plan y su propósito. Cuando ya dice al hombre, tú harás esto, a la mujer tal cosa, y le habla ahora a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, es decir, en la canilla. Si lo pusiéramos en otras palabras, le está diciendo Dios a la serpiente: un hijo de la mujer te va a destruir, aunque tú le harás una herida que no va a ser mortal, ¿cierto? La herida en la canilla. Desde el mismo momento de la caída del hombre, cuando el hombre se separó de Dios y fue condenado a causa del pecado, desde ese mismo momento Dios dijo: este es el plan que yo tengo para reconciliarnos conmigo, para darle la salvación y librarnos de la condenación eterna. Desde ese momento lo está diciendo. Y está diciendo que va a ser en su Hijo. Miremos por ejemplo Gálatas 4:4, que nos dice, nos habla del cumplimiento justamente de esta profecía, nos permite entenderlo con unas palabras un poco más claras. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, mire que Dios se mueve en sus tiempos de acuerdo a sus propósitos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Está haciendo alusión específica a ese pasaje. Una descendiente de la semilla de los hombres, de la mujer, iba a traer ese plan de redención. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios que leemos a través de todas las Escrituras? Que nos reconciliemos con Dios. Ahora bien, hago aquí una reflexión. Tú eres cristiano, eso quiere decir que te reconciliaste con Dios Padre por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, como lo enseñan las Escrituras. ¿Cuál es la intención? Volvamos una vez más. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué implica ser salvo? ¿Qué implica reconciliación? ¿Qué implica ser restaurado? ¿Qué implica ser redimido? Sinónimos de alguna manera de lo mismo. Que yo estaba con Dios en el huerto del Edén, éramos amigos y yo estaba delante de la presencia de Dios, y con la venida del pecado se estableció un muro, un abismo, como lo quieran llamar, y quedó Dios separado de mí, o yo separado de Dios, nosotros los seres humanos. ¿Qué es lo que quiere Dios con su plan de restauración, reconciliación? Que Él y yo, que Dios y cada uno de nosotros estemos otra vez en íntima comunión. Ahora bien, si tú dices: yo ya soy cristiano y voy a la iglesia y esto, pero no tienes íntima comunión con Dios, el plan de Dios por el que ha trabajado toda la historia de la humanidad en ti no está siendo efectivo. Porque lo que Dios quiere es reconectar al hombre con Él, que podamos tener una relación íntima con Él, que lo conozcamos, que lo disfrutemos. Y si tú no tienes relación íntima con Dios, si tú no hablas con Él a través de las Escrituras, entonces Dios dice: bueno, y todo el trabajo que yo he hecho a través de todos los años, ¿qué contigo? Y es el que crees en mí, pero no entiendes mi plan. Es que estés conmigo, que camines conmigo, que tengas intimidad conmigo. Cuando llegó el momento, mire, Dios tiene, de acuerdo a sus planes y sus propósitos, tiene un tiempo para las cosas. Debemos preguntarnos una vez más: ¿cómo voy yo en estos tiempos? ¿Qué planes tienes tú en estos tiempos?
y yo qué papel juego en tu propósito eterno. Porque ese es el plan de Dios. A partir de este momento, estoy hablando del comienzo de la humanidad, recién la caída, Dios empieza a revelarle a los seres humanos su plan, su propósito de salvación en Cristo Jesús. Ustedes agarran el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento es rico, pero riquísimo en simbología y tipos de Cristo. Totalmente rico. Les pongo un ejemplo: el maná como la provisión del cielo para los hombres. ¿Quién es el maná? Es un símbolo. Jesús es el pan de vida. El maná es un símbolo. Tenía un propósito específico. Todas las cosas, el cordero de la Pascua que tenían que matar los del pueblo de Israel a ser liberados de la esclavitud en Egipto, entonces les dice: maten un cordero, agarren la sangre del cordero, unten en los dinteles de las puertas, y entonces cuando venga el ángel de la muerte, donde esté la sangre, él va a pasar por encima y no va a matar a la gente que habita en esa casa. Dice Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero es un tipo de Cristo. Todo el sistema de expiación que ustedes leen en el Antiguo Testamento, que el corderito, que la ovejita, que la paloma, que no sé qué, que a la hora que debía morir, que cómo se debía sacrificar, todo eso es tipológico de Cristo, apunta a Jesucristo. El mismo tabernáculo, la puerta, las pieles, el color, todo tiene un significado que apunta directamente a Jesucristo. Que tiene que tener una tapita de color de plata, y entonces la plata significa todo, apunta, todo, absolutamente todo apunta a Jesucristo. En el Antiguo Testamento no hay nada al azar, como que uy, esto pasó ahí, entonces Dios dijo vamos a ver cómo las arreglamos, y entonces no, todo lo que Dios dijo, todo lo que ordenó claramente nos muestra a Jesús en todas las circunstancias. A lo largo de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, Jesús es el personaje principal en el cual se cumplen los propósitos de Dios. No solamente a través de símbolos y tipos se nos muestra a Jesucristo y el plan de redención, sino de una manera mucho más clara a través de los profetas. Cuando entendemos esto, de que todo apunta a Jesucristo, el pasaje de Juan 14:6 cobra un poco más de relevancia, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 14:6? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esta es una verdad confirmada desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia nos dice por todas partes y de todas maneras: Jesucristo es el único camino para la redención del ser humano. Jesucristo es el único plan para la salvación de los hombres. Es absoluto, es universal. Dice las Escrituras: solo hay un nombre dado a los hombres en quien hay salvación: Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo. No hay más. Todo. Cuando uno entiende esto, muchas de las falsas enseñanzas que abundan por ahí, uno se da cuenta de lo ilógicas que son, de cuánto contradicen la verdad absoluta de las Escrituras. Veamos lo que dice Pedro en el libro de Hechos, capítulo 3, en uno de sus primeros discursos. Hechos, capítulo 3, versículo 18 al 24. ¿Lo tienen? Dice: pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Y es lo que está diciendo? No empieza a hablar de una vez de dónde, de todo lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento.
que por medio de los profetas el Cristo, el Mesías, Jesús de Nazaret, iba a padecer. Si nosotros recordamos brevemente Isaías 53, usted lo lee y es un cuadro muy vívido, muy clara la descripción detallada de lo que sucedería con Jesucristo en sus padecimientos. Igual que el Salmo 22, usted lee el Salmo 22 y complementa cómo a Jesucristo lo golpearon, cómo lo ofendieron, cómo le escupieron, cómo le arrancaban la barba, cómo lo maltrataron. Y de todo eso estaba detallado en las Escrituras. Y todo eso sucedió al pie de la letra de Jesucristo. Sigamos leyendo, versículo 19. Así que, continúa Pedro, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿De qué está hablando? Jesucristo vino, murió en la cruz. Arrepiéntase para que Jesucristo venga al corazón de cada uno de ustedes, porque ahorita Jesucristo está en el cielo hasta que se cumpla el otro tiempo. Ya vino el primer tiempo, que era la venida de Jesucristo, hasta que se cumpla el otro tiempo, cuando sea la restauración, ahora sí, de todas las cosas, de cielos y la tierra. Como dice Romanos, la tierra clama y está esperando ser restaurada, ser rescatada. Y va a venir en el cumplimiento de los tiempos. Sigamos, versículo 22, hablando de Moisés. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablen. ¿De quién está hablando Moisés cuando dice esta declaración? En Lucas capítulo 9, en el episodio de la transfiguración de Jesús, vemos cómo Lucas, los evangelistas relatan cómo una voz descendió del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Tal cual lo que Moisés había dicho que iba a suceder. Dios iba a levantar un profeta al que íbamos a escuchar, Jesucristo. Continúa el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. En otras palabras, el que no escucha el mensaje del Evangelio y se rinda a Jesucristo como Señor y Salvador, pues tendrá la condenación. Está diciendo esto en otras palabras. 24. Y todos los profetas, póngale cuidado, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Desde Samuel, todos y cada uno de los profetas han anunciado con claridad la venida de la restauración, de la reconciliación del hombre por medio de Jesucristo, el Mesías, el Cristo. ¿De qué habla Dios desde tiempos antiguos? De la salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Toda la Biblia, todas las historias que leemos en la Biblia, todos los mandatos, todas las promesas, todo está en directa relación con el plan de salvación de Dios para los hombres, y este plan halla su cumplimiento en Jesucristo, haya su aplicación para nosotros en Jesucristo. Entonces, no podemos leer la Biblia entendiéndola fuera del propósito de Dios y el medio para lograr sus propósitos, que es su Hijo Jesucristo. No podemos. Nos dice entonces que desde Samuel todos los profetas han hablado. Veamos algunos, empezando por Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Yo les dije que hoy íbamos a ver muchos más versículos, pero me parece relevante por el tema. ¿Están bien todos o están muy saturados? ¿No? ¿Estamos bien? Listo. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Le está hablando Dios a David y le hace una promesa, ya cuando David está prácticamente a sus últimos días, y le dice:
Y cuando tus días sean cumplidos, esta es la promesa mesiánica. Esta es la promesa, ha sido que muy clara, donde se entiende que era de la descendencia de David, que iba a venir el Mesías, que iba a venir este Cristo que iba a salvar al pueblo de sus pecados. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí quiero hacer una claridad. Hay una característica en la profecía del Antiguo Testamento, que hay muchas profecías que tienen un doble cumplimiento. Sí, por ejemplo, hay muchas profecías de Isaías, Jeremías, que cuando el profeta las habla, tienen un cumplimiento inmediato en el rey al que se le están diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, le dice a Ezequías algo y tiene un cumplimiento inmediato allí, pero también está hablando de algo que va a pasar a futuro con el pueblo de Israel. En este caso, el primer momento del cumplimiento de la profecía era el reino de Salomón. Salomón le edificó el templo que David puso en su corazón construir. Fue Salomón el que lo construyó. Salomón fue el nacido de las entrañas de David, que reinó y que tuvo un reino lleno de gran bendición de parte de Dios. Pero en Jesucristo, descendiente de David, Jesucristo se sentaba en el trono de David, dice la Biblia. Jesucristo es ese descendiente de David, donde, como dice al final, tu trono será estable eternamente. Sabemos que Salomón falleció y ahorita no hay reino de Israel, eso desapareció, pero en Cristo esto vuelve y existe. Trono eterno en Jesucristo. ¿Cuál es el cumplimiento? Lo vemos en Lucas 1, versículo 30 al 33, cuando el ángel anuncia a María acerca del nacimiento de Jesús. Dice versículo 30, Lucas 1: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, como dice la profecía de Samuel, ¿cierto? Que dice: yo le seré al por padre, él me será por hijo. Aquí dice: será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, póngale cuidado, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús es el cumplimiento de esa profecía, y lo está declarando el ángel aquí con total claridad. Imagínense, entre otras cosas, la sorpresa de María y de José cuando el ángel les da esta maravillosa noticia, y ellos dicen: caramba, el cumplimiento de los tiempos es ahora. A lo que apuntaban todos los profetas de la venida del Mesías es ahora, y ese es nuestro hijo. Jesús es el heredero del trono de David. Su reino no tendrá fin. Si nos vamos dando cuenta cómo todo en las Escrituras tiene que ver con el plan de salvación de Dios, y cómo todo se centra en Jesucristo. Miremos otras profecías que ustedes van a de una vez aterrizar el cumplimiento, ¿cierto? Isaías 7, versículo 14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, hablando de la venida, ¿cierto? De los tiempos, de la venida del Mesías, del Salvador. ¿Cuál es esa señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Tal cual en el anunciamiento también que vemos, creo que en Mateo, que le dice: llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿cierto? María
concibió un hijo siendo virgen por el Espíritu Santo. Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, y cuando habla del rey está hablando del Mesías que va a restaurar el reino. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Se acuerdan del momento del cumplimiento? Cuando Jesucristo entra triunfal en Jerusalén a la fiesta de la Pascua, llega un pollino y todos le tienden sus mantas, arrancan ramas de los árboles y las arrojan y lo alaban: Hosana, Hosana al Hijo de David, Hosana al Mesías Salvador. Días después están diciendo: queremos a Barrabás, ¿cierto? Pero bueno, en este momento ahí se da el cumplimiento. El Salmo 34 versículo 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ahora bien, este tiene una parte bien interesante, porque ¿recuerdan que les dije que el Cordero de la Pascua era un tipo de Jesucristo? Bueno, pues en Éxodo 12 y luego no me acuerdo si es en Éxodo, si es en Números o Levítico, que dan con mayor claridad las instrucciones para la celebración de la Pascua, de la fiesta, ya después cuando por medio de Moisés da la ley. En Éxodo 12, cuando se les dice al pueblo que maten al corderito para matar la sangre, les dice dentro de las instrucciones muy específicamente: no quebrarán ningún hueso de ese cordero que maten. Luego en las instrucciones que da, creo que es en Números, les dice: no quebrarán los huesos del corderito que maten en sacrificio. Aquí el salmista, hablando de Jesucristo, dice: ni un hueso será quebrado. Y todos los evangelios hacen referencia a que cuando Jesús estuvo crucificado no le partieron ningún hueso. Ahora bien, ¿por qué esto es relevante? Porque el proceso, el protocolo cotidiano, lo corriente en la crucifixión es que cuando la gente estaba colgada, claro, ellos con los pies todavía podían estar allí y pues mantenerse más o menos sin que... Y entonces el procedimiento normal era que le rompían los huesos de las piernas, de esa manera ellos se descolgaban y el peso hacía que se ahogaran rápidamente. A Jesucristo, dice, no hubo necesidad de romperle los huesos. En vez de eso es cuando el soldado le clava la lanza para confirmar que ya había muerto, y ya estaba muerto. Entonces por eso no le rompe los huesos. Estaba anunciado desde el tipo en el Cordero de la Pascua, desde las instrucciones en la celebración de la expiación, en el Salmo que habló proféticamente y el cumplimiento de Jesucristo. O sea, es tan detallado, es todo tan perfecto, y como todo habla del mismo plan de Dios y de la misma persona por medio de la cual lleva el cumplimiento de sus planes: Jesucristo. Hay más de 300 profecías acerca del nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo que se cumplieron a la perfección. Ahora bien, ¿cómo osa la gente venir a decir: no, que es que la Biblia nada? Hay evidencias históricas, arqueológicas, de lo que usted quiera, de los hechos que efectivamente sucedieron, tal cual como fue pronosticado. O sea, no hay lugar a duda para tomar la palabra de Dios con toda seriedad. Todo lo que se ha dicho, todo se cumple. Y Dios lo dice: ni una palabra, ni una tilde, para que lo entendamos en nuestro contexto. En el idioma bíblico, ¿cierto? No hay tildes, pero la letra más chiquita es como una comita que parece una tilde. Ni una tilde quedará sin cumplimiento. Dios es perfecto y sus planes se cumplen sí o sí. Dice Jeremías
Jeremías 31, y póngale cuidado, busquen este pasaje en sus Biblias que es muy importante también y nos muestra otra vez como todos los profetas hablaban del mismo plan y el único personaje. Jeremías 31. Y este pasaje es muy lindo para que entendamos siempre mucho mejor la celebración de la Santa Cena, ¿cierto? La entrega de Jesucristo en la cruz. Jeremías 31 al 33 dice, bueno, recordemos el contexto, ¿no? El pueblo de Israel había desobedecido el pacto que Dios había hecho con ellos mediante Moisés, que era el cumplimiento de la ley. Si ustedes cumplen todas estas normas, yo los bendeciré de esta manera. Si no las cumplen, pues vendrán estas maldiciones. El pueblo dijo, nos comprometemos, listo, firmaron el pacto y después de ahí en adelante incumplieron todo. Por eso fueron esclavos, destruidos sus ciudades, bueno, todo lo que ustedes conocen del pueblo de Israel. Y aquí, entonces, en este contexto de pueblo de Israel arrastrado por la desobediencia del pacto, dice Dios, hablándole de la esperanza, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan? El pacto de la ley, las 12 tablas, las 2 tablas. Porque ellos invalidaron mi pacto cuando lo incumplieron, aunque fui yo un marido para ellos. Y Dios estuvo todo el tiempo advirtiéndoles, enseñándoles, mandando un profeta tras otro, diciéndoles, por favor, vuelvan a mí. Vean que yo estoy con los brazos abiertos y los perdono, pero vengan a mis caminos y empiecen a obedecer. Y no, seguían en pos de los Baales, en pos de su propio corazón engañoso. 33. Pero en ese pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces el pueblo de Israel sigue esperando la promesa y pasan los años y luego vienen los medos, los persas y bueno, y siguen ellos siendo esclavos y pasan años y llega Jesucristo y dice todas las cosas que dice: yo soy el Hijo de Dios, soy el camino al Padre, arrepiéntase que el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Bueno, todas esas cosas. Está en la última cena y está con sus discípulos compartiendo. Ya les ha dicho, es necesario que yo muera y esto y lo otro. Lucas capítulo 22 versículo 20 es la celebración de la Santa Cena, ¿no? Y dice Jesucristo: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, póngale mucho cuidado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. En Jeremías se anunció que vendría un nuevo pacto. Mientras tanto estaban en el pacto de la ley, pero Jeremías anunció que va a venir un nuevo pacto. Y cuando está Jesucristo en la celebración de la Santa Cena, le dice: mis hermanos, llegó el momento, ahora es el nuevo pacto. A partir de ahora cambian las reglas de juego. Ahora, por medio de la sangre que yo derramaré en la cruz, viene el pacto de la gracia. Yo por amor pago el precio de sus pecados, para que sean reconciliados. Por medio de mi sangre, yo los rescato de la esclavitud del pecado. Por medio de mi sangre, ustedes se hacen hijos de Dios. ¿Qué tal lo espectacular de este momento histórico en la Santa Cena? Es el momento del nuevo pacto en mi sangre. Solo en Jesús hay salvación. Él es el único camino. Toda la Biblia, entonces, absolutamente toda la Biblia. Y bueno, ustedes conocen el Nuevo Testamento con mayor claridad, que es los 4 evangelios hablando de las buenas nuevas de que Jesucristo es este Mesías que vino a salvarnos. Y todas las demás cartas, aparte de los evangelios, es los discípulos anunciando las buenas nuevas del evangelio en Cristo Jesús, que por medio de él es la salvación. O sea,
Absolutamente todo es Jesucristo y el plan de salvación de Dios para los hombres. El propósito de Dios es librarnos de la condenación eterna por medio de Jesucristo. Así como empieza en Jesús y toda la Biblia va en Jesús, termina en Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 y 2. Miren lo que dice, que algunos dicen, el Apocalipsis, ¿eso para qué lo lea uno? Que eso le da uno miedo. Miren lo que dice. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo que aún no ha sucedido y que va a suceder. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿De qué trata el Apocalipsis? De la revelación de Jesucristo. Apunta al final de los tiempos, como todas las cosas se van a cumplir en Jesucristo, como todo va a ser reunido, restaurado y reconciliado en Jesucristo al final de los tiempos. Miremos cómo termina Apocalipsis 22, el último capítulo. Vamos al versículo 16 y 17, hablando de Jesucristo en primera persona. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa, o sea, nosotros la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿De qué está hablando? Del mensaje de salvación que predicamos constantemente. Que la misión de la iglesia es anunciar ese mensaje de salvación. Jesucristo está diciendo: si ven todo el Antiguo Testamento que estaba anunciado, yo soy el cumplimiento. Yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esto hace alusión a otras muchas profecías. ¿Y cómo termina el versículo 22? El último versículo de toda la Biblia, 21, perdón. ¿Cómo termina? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Empieza en Jesús y termina en Jesús. ¿Dónde está escondida nuestra vida? En Jesús, dice la palabra. ¿Podemos vivir nuestra vida separados de Jesús? Es imposible. ¿Podemos venir a las Escrituras y entenderlas fuera del propósito y la persona de Jesús? No podemos. Con esta palabra, con este mensaje, con esto que hemos estudiado esta mañana, el anhelo de mi corazón es que ustedes tengan mucha mayor claridad respecto de la intención claramente revelada por Dios en toda su palabra, que seamos reconciliados con Dios. Podría tomar muchísimos, pero cientos de versículos más para confirmar todo esto, porque toda la Biblia habla de este mensaje. Toda la Biblia apunta a Jesucristo. Yo los animo y los exhorto, por el amor de Dios, a que nos metamos en la palabra de Dios. Es la palabra de vida, es Jesús el pan de vida. No podemos vivir separados de Jesús, no podemos vivir separados de la palabra. No podemos vivir sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿A dónde nos lleva el Espíritu Santo? A la palabra. Dice: Él os enseñará todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las reveladas por el Padre a través de la palabra, dice. Él nos guiará a toda verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad, mi palabra es la verdad. No podemos creer que no, yo vivo lleno del Espíritu Santo y no conozco las Escrituras. Tal cosa no existe. Todo está amarrado al único propósito de Dios.
Por favor, si entendimos este mensaje esta mañana, no bajemos nuestra guardia en nuestra intimidad con Dios. No podemos dejar que un día pase y no estemos con Él en la intimidad, orando, estudiando su palabra, reflexionando y aplicando lo que Dios nos dice. No saquemos más los versículos y simplemente nos apropiemos de las promesas diciendo: esto es para mí y yo quiero esto y el Señor me va a bendecir y me va a llevar. Porque todo está amarrado al propósito de Dios. Más bien pregúntale a Dios: Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo te estás moviendo hoy en este tiempo? ¿Cómo encajo yo en tu plan y tu propósito? Guíame, dame la fortaleza, la sabiduría para estar allí, obedeciendo y haciendo lo que tú quieres que yo haga. No te separes de Jesús. Fuera de Él no hay nada. Y también te animo a que no te calles. Como termina Jesucristo diciendo, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Digámosle a nuestra familia, a nuestros amigos: ven, conoce a Jesús. Ven y toma del agua gratuita que te da vida eterna, Jesús. Oremos. Señor, queremos darte infinitas gracias porque cuando te vemos de esta manera entendemos con total claridad de tu gran amor derramado por nosotros. Entendemos que tú eres un Dios absolutamente soberano, que tú todo lo conoces, que eres todopoderoso y toda la historia de la humanidad tú has estado desarrollando tu plan para que cada uno de nosotros pueda venir a ti, Señor. Para que cada uno de nosotros, por medio de tu Hijo Jesucristo, podamos ser rescatados de la esclavitud, de las tinieblas. Podamos ser hechos tus hijos, Señor. Podamos ser justificados en la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos muestras con total claridad cuál es tu plan y cómo todo lo que tú has hablado en medio de tu palabra, por medio de tu palabra, ha sido para mostrarnos tu inmenso amor. Hoy te pedimos, Señor, que abran nuestros ojos y nos permitas cada día más poder verte a ti, que cada día estemos muriendo a nosotros mismos, que dejemos de orar pidiéndote por nuestros planes, por nuestros propósitos, que bendigas simplemente nuestra vida, sino que más bien nos sumemos a tus planes y tus propósitos, porque ahí llegamos toda clase de bendición, Señor. Tú nos dices en tu palabra que desde antes de que naciéramos preparaste toda clase de bendiciones para que anduviésemos en ellas, conforme a tu propósito por medio del cual nos has llamado. Así que dirige nuestro caminar, Señor. Si nos hemos torcido, si hemos empezado a andar en otra dirección, centrando nuestra mirada en otras cosas, en las cosas materiales, en las cosas que brillan y nos atraen de este mundo, perdónanos, Señor. Porque hoy entendemos con total claridad que separados de ti nada podemos hacer. Nuestra vida está escondida en ti, Jesús. Y todas las bendiciones eternas y presentes tienen cumplimiento en ti, Señor. Porque en ti todas las cosas son sí y son amén. En ti, Señor. Dirígenos de la mano, Señor, afirma nuestras manos, agárranos fuertemente, para que cuando resbalemos no caigamos, para que cuando tropecemos no caigamos, sino que nos mantengamos aferrados a ti, Señor, en medio de las pruebas y las dificultades. Que nuestra mirada siempre se mantenga clavada en ti, Señor, y que nuestras vidas estén rendidas para el cumplimiento de tus propósitos eternos. Que nosotros como iglesia y como individuos clamemos a los cuatro vientos: ven, ven. Dile a Dios: Señor, llena mis labios de tu preciosa palabra, para que yo hable bendiciones a todas las demás personas. Dile: Señor, guíame a conocerte cada día más. Hoy entiendo con total claridad que
que Jesús es mi todo, que Jesús, tú creaste el mundo, Dios Padre, tú lo pronunciaste y fue hecho, y la palabra es Jesús, y la palabra la dejaste escrita para nosotros, y la palabra es tu verdad, Señor, y la palabra es tu poder que da vida. Por eso dices que tu palabra está viva, Señor. Hoy te pedimos que tu palabra dé vida a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra dé fruto en cada uno de nosotros, Señor, que nos dinamice, que nos mueva. Que como hiciste esa promesa, Señor, de ese nuevo pacto, te pondrías un nuevo corazón. Dile a Dios, Señor, restaura mi corazón, que te ame cada día más, que te busque cada día más. Somos tuyos, Señor. Dirígenos por medio de tu Espíritu Santo cada día a venir a tu palabra para entender todo lo que tú has dicho, todo lo que has preparado para nosotros. ¿Cómo quieres que te sirvamos y te obedezcamos? Porque nuestra vida es tuya, Señor. Tú pagaste un alto precio por cada uno de nosotros. Te pertenezco. Dígale a Dios, Señor, te pertenezco. Soy tuyo para que hagas conmigo lo que te parezca. Estoy mejor en tus manos que siendo llevado por mi propio parecer, Señor, aunque a veces no lo entienda. Guárdanos, Señor, guárdanos de nuestro engañoso corazón que nos lleva por caminos distantes a ti. Guárdanos de la tentación, guárdanos de todo mal. Hoy te pido, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de los que estamos acá reunidos, de cada uno de mis hermanos que hacen parte de esta familia, Señor, de este cuerpo, de esa Florida Blanca. Que tú los bendigas a cada uno, Señor, y seas propicio a sus necesidades. Que nos atraigas a ti y nos endereces a cada uno conforme a tu propósito, Señor. Quedamos en tus manos, Señor. Ahora sigamos alabándote, adorándote en este tiempo, Señor.